Eco, ¿los perros tienen alma? Pues yo imagino que es como los seres humanos. Habrá perros que tengan alma y perros que no los tengan. Yo imagino que es una especie de simbiosis entre el humano y el perro que convivan juntos. Habrá de todo, habrá de todo. Desconozco los misterios del alma. Pero los fotógrafos, cuando retratáis, se dice que algunos tienen tanta pericia que son capaces de extraer el alma de las personas o los animales que retratan. Bueno, hay leyendas por ahí con ese tipo de cosas. Bueno, yo me limito a vivir un momento muy bonito con ellos y ellos me dan la energía suficiente como para yo captar esa energía. Creo que sí que es una parte muy bonita del trabajo, poder captar lo que los humanos que viven con los perros ven y aman de esos animales. Creo que esa es la parte más bonita del trabajo. Que tengan alma o no sabría yo decirte porque no sé siquiera si... Pero en la mirada de un perro, ¿tú qué ves? La inocencia absoluta. Y además es una inocencia increíble, pero a la vez es como que esconde toda la sabiduría. En lo más sencillo está lo más valioso. Me da la sensación de que muchas veces me enfrento a seres superiores. A enfrentarme bueno, a nivel fotográfico. De ponerte ¿no? enfrente. Claro, sí. Decía Alfred Hitchcock que no era buena idea rodar ni con niños ni con animales. ¿Cómo es hacerle una sesión de fotos a un animal, a un perro? Es precioso, claro. Ni con niños ni con animales. Yo con niños, la verdad que no he tenido muchas experiencias, me han gustado, pero con animales pues depende. Un perro que está, mal dicho, pero está domesticado, que tiene una larga historia con el ser humano. De hecho, yo imagino que no estaríamos en el punto en el que estamos como humanidad si no hubiéramos convivido con los perros. Pues un perro es casi un niño, imagino yo. Claro, ya si nos ponemos a hablar de leones y de elefantes o pájaros, ya yo creo que el cantar es otro. ¿Y en qué momento de tu vida tú decides orientar tu profesión a retratar perros? Con la llegada de mi perro. Yo nunca había estado cerca del mundo de los perros. Hasta que cumplí 28, 29 años, que tuve contacto con los perros. Siempre habían estado ahí. Había tenido 2 perros, Pipo y Boli, pero eran perros de familia, eran perros que quizá no se les miraba como se les mira hoy, o al menos no era mi perro, eran perros de familia. Entonces la experiencia era otra con ellos, y supongo que la suya con los humanos también. Cuando llegó mi perro, que yo me dedicaba a la fotografía, ocurrió algo. Yo andaba un poquillo perdido y intentándola verlas venir, porque estaba como muy desencantado de la fotografía. Yo había entrado en la había salido de la escuela de arte con unas pretensiones y con unas ambiciones que son imposibles de cumplir. Lo que pasa que, bueno, cuando uno es joven, se ve todo de otra manera. Luego la realidad se impone. Entonces mi perro vino como a enseñarme, a abrirme un camino. Y fue gracias a él. Yo estaba intentando hacer fotos de gente para LinkedIn. Me propuse también hacer fotos, pues, fotografía de personas que las fueran a usar con un cometido. Pero eso no terminaba de salir porque, bueno, para empezar, era inexperto en todos los sentidos. Nivel social también. Entonces, un día que me dejaron tirado, justito en ese momento, bueno, no podían venir. Justito en ese momento. Tenías una sesión fotográfica pactada, sí, con un señor o una señora que, sí, iba a hacerse unas fotos profesionales. Sí. Y te avisa que no puede ir. Y justito me estaba llamando por teléfono que no venía. Y justito estaba mi perro, porque en aquel entonces yo tenía el estudio en mi salón, ¿vale? Entonces justito en aquel momento estaba mi perro en el sitio donde se iba a poner la persona
yo tenía los flashes colocados tal, y dije, bueno, está bien, no pasa nada, ¿qué vamos a hacerle? Y empecé a hacerle fotos a mi perro. Y tuve como un momento de descubrimiento. ¿Porque tu perro posó? Bueno, mi perro está muy bien entrenadito, yo con los premios, entonces, claro, posó, obviamente posó por premio, porque si sienta, tal, y ya con eso ya empecé a moverme un poquito con él. Hice esas fotos, disfruté una barbaridad de aquella experiencia, porque fue, ya te digo, yo esa mañana me desperté como cualquier otro día y por la noche me acosté con un hallazgo, y con un hallazgo potente. O sea, tengo la capacidad de visualizar las cosas de forma muy sencilla, y eso me proporciona un plan, me proporciona una visión de las cosas que normalmente en otros ámbitos me cuesta tener. Entonces me agarré a eso. Para mí fue... Yo ese día era el único fotógrafo de perros del mundo. Yo ese día había descubierto una cosa que no había visto nunca. Obviamente estaba equivocado, pero como nació desde dentro, como fue una cosa... No es revelación. Como una revelación, fue una revelación. Y además, eso con el tiempo se fue arraigando de una forma tan bonita, porque al final con un perro las cosas se viven de otra manera. Y en agradecimiento, creo yo, incluso aquello, es que he dicho, sí, yo tengo que tirar por aquí porque es que este es el camino. Fue una revelación, realmente eso. La palabra que lo define fue revelación. Hasta hoy. Hasta hoy. 11 años. 11 años fotografiando perros por una parte y perros con sus humanos también. Sí. A ver. Yo andaba en aquella época y durante años anteriores, andaba descontento. Andaba perdidillo. En continua búsqueda, podríamos decirlo. No tan perdido. No, perdido no es la palabra. Estaba en búsqueda. Y ese camino pasaba por no estar perdonado con ciertas cosas que yo veía. O sea, yo considero que el ser humano ha tenido que autoengañarse muchísimo para adaptarse a esta sociedad. Y autoadaptarse, para mí, se considera, es como enfermarse para ponerse a la altura de la sociedad. Es lo que yo pienso. Entonces, siempre he estado muy enfadado con esa otra parte del mundo que te impide ver las cosas bonitas, realmente. Y fue a través de mi perro que yo al principio dije, vale, pues solo perro. Esta es la forma que tengo de adaptarme a esto. O sea, voy a empezar a hacer solo perros porque no voy a tener que tener un contacto muy íntimo con las personas, no voy a tener que tener un contacto más allá de lo puramente profesional y ya está. Yo vivía casi como un ermitaño, también te digo. Y fue que a raíz de los perros fui descubriendo que la gente que venía, mi percepción estaba bastante equivocada y bastante distorsionada por años de, bueno, pues de no mirar ahí. Un día tomé la decisión de no mirar y no miré. Y gracias a los perros fue que empecé a descubrir de nuevo al ser humano. Oh. Claro. Hay una frase de alguien, no recuerdo quién fue, que dijo, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y en este caso... fue al revés, a lo mejor. Fue al revés, ¿no? Mientras más conozco a los perros, más quiero a la gente. Sí, fue como es otra revelación, pero a sorbitos. Otra revelación. ¿Pero a la gente en general o a la gente que ama a los animales? Bueno, a la gente que ama a los animales y en concreto a la gente que ama a su perro. Y en concreto a la gente, claro, yo no dejo de ofrecer un servicio. En concreto a la gente que decide activamente, oye, voy a generar una experiencia, voy a generar un recuerdo con mi perro. Esa gente ama demasiado a sus perros. Bueno, ama demasiado no. Ama poco. Todo el mundo ama muy poco a los perros, pero ama lo suficientemente a su perro y se ama a sí mismo como para poder querer un recuerdo tan bonito como es. Porque esto surge de la idea de decir, bueno, la gente cuando tiene un perro y luego ese perro no está, por lo que sea, pues lo que conserva son fotos sí, bueno, como muy está muy bien mundanas, ¿no? Sí, sí. Pero nadie tiene una sesión fotográfica bonita con su perro. ¿Esa es la idea un poco? Esa es un poco la idea. Y además con el tiempo, a ver, llevo 11 años. Los que eran cachorros al principio están como eco ahora, tienen 11 años. Los que eran de mediana edad ya no están.
yo me he dado cuenta con el tiempo que yo trabajo a futuro. De hecho, la fotografía es un poco eso. Lo que pasa es que se ve sobre todo a toro pasado. Cuando uno se está ganando la vida diariamente, ve que tiene que subsistir y demás, pero cuando te llaman por teléfono y te dicen, tío, tenemos tu foto en nuestro salón, nos acordamos un montón de ti, gracias, o sea, nos acordamos un montón de la perra gracias a ti y formas como parte un poquito del camino de la perra. Porque además son experiencias que la gente no suele tener muchas veces a lo largo de su vida. Bueno, conozco gente que se hace rutas por España visitando a diferentes fotógrafos de perros y tienen... porque les gusta eso, les gusta generar, pues mira, me gusta el estilo de este fulano, voy a ir para allá y me voy a hacer una foto con él, o de este. Pero salvo el caso, excepciones muy concretas, la experiencia se vive una vez, 2 veces. Sí que tengo clientes que vienen cada año, que eso también es de querer mucho al perro y los entiendo profundamente porque yo creo que yo quiero a mi perro por encima de mis posibilidades. ¿Y de año a año tú notas diferencias en los perros y en los dueños? En el momento, bueno, cuando comparo fotos sí. Cuando comparo fotos se ve por los hociquitos más... Bueno, en la actitud también, ¿no? Y además se nota muchísimo en algunas razas concretas, como los tekel, como perros que de jóvenes son muy jóvenes, son muy cachorros, y de mayor envejecen muy fuerte. Se nota bastante. Y en los dueños, porque claro, al principio cuando tú tienes un animalito que acaba de llegar a tu casa, tú lo dispones todo para la experiencia. Conforme va pasando el tiempo, el perro se va volviendo viejo y ellos vienen con otros ánimos. Ahora vamos a hacerlo porque es cachorro. Ahora vamos a hacerle la sesión porque sí, un poco como el que tiene un hijo, ¿no? Que lo fotografía en el bautizo, en la comunión, en la confirmación, en la boda, ¿no? En los momentos destacados de la vida, ¿no? Sí, con la única cosa que si todo sale bien, nosotros sobrevivimos a nuestros perros. Que es la diferencia con los hijos, si todo sale como está mandado. Que es además un dolor muy solitario, el de la muerte de un perro. Porque un hijo lo conoce en sociedad, lo conoce la gente y bueno, a ver, ese es otro dolor que tiene mandanga. Pero la muerte de un perro yo la veo venir y ya ando yo ya ando previniendo, ya ando haciendo mis cositas, porque va a ser thrash metal. Y conozco gente a la que supuesto, pues igual que viene y te la cambia, se va y también. Estamos escuchando Ese amigo del alma, de Lito Vitale. Esta es tu primera elección musical. ¿Por qué? Pues es una canción que me recuerda muchísimo a mi infancia. Yo estuve conectado... Yo siempre asocio los recuerdos a canciones concretas, varios recuerdos a varias canciones y canciones a momentos concretos. Y esta canción me recuerda muchísimo a un momento muy feliz de mi vida, del que no me acuerdo muchísimo, porque yo de mi infancia me acuerdo poco, pero con esta canción en concreto, aparte de que he soñado 1000 cosas con ella y me he imaginado 1000 historias, porque está llena de arreglitos y de sonidos y de... Es una maravilla. Aparte de eso, yo me acuerdo del camping de mi madre, o sea, cuando yo veraneaba con mis padres de pequeño, mi hermana estaba recién nacida o tendría 1 o 2 años. Recuerdo volver a... Ellos no me ponían hora, ellos me decían, tienes que venir cada tanto tiempo, vienes y si estamos despiertos y tal, puedes seguir por ahí y si no, pues ya te quedas dormido aquí con nosotros, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba el camping lleno de gente y mi padre tenía un Citroën BX que teníamos abierto, como si fuera el maletero de atrás. El maletero de atrás, como si fuera un cani, abrazaba a mi madre y con esa canción a todo carajo, que mi padre jamás ha sido de molestar ni de que molesten. Y estaba puesta
a tope, desconozco por qué lo estuvo haciendo, y estaban ellos dos abrazados y riéndose y tal. Yo volvía y ese momentito de esta canción, pues le tengo guardado ese espacio. Me recuerda muchísimo ese momento y, y, con, y por eso te la he elegido. Bueno, y porque está en mi lista de reproducción de cada año siempre, desde las primeras normalmente. Porque te trae nostalgia esta canción de tiempos pasados, de tiempos mejores, de... Los recuerdos dicen que muchas veces recordar es como revivir un poquito. Puede ser que sea por eso. No me he parado a pensar exactamente qué es lo que me produce. Básicamente lo asocio a ese momento y a mí me gusta volver allí. Porque además de ese momento surgen otras cosas algunas veces, ¿no? Y como los de las ensoñaciones que te he contado con esta canción, ¿no? De cuando era chico y estaba todo por hacer y tenía uno los sueños todavía frescos, no estaba viciado, nada. A lo mejor esta canción es un poco eso. Y por eso me gusta mucho escucharla, porque a lo mejor me retrotrae ya no solo a recuerdos, sino a una sensación del momento. Me produce muchas ganas, esa canción me produce muchas imágenes en mi cabeza y además depende del momento en el que esté, puedo seguir soñando con cosas actuales que se me ocurran ahora. Tiene ese poder para mí esa canción. Uh-huh. La música es muy evocadora. Sí. Te transporta. También hay otros sentidos que son muy evocadores. Dicen que el sentido más evocador de todos es el olfato. Uh-huh. Tú me hablas de un verano en un camping, como ahora. A pino y a pino. A pino y eucalipto, depende del camping. O sea, depende de la zona del depende camping. de la zona, sí. ¿Fuiste feliz en aquel camping? Sí, yo con mis padres los veranos son espectaculares. Siempre, tuve mucha suerte. En ese sentido tuve mucha suerte porque mis padres los dos trabajaban, mi padre era maestro, mi madre es monitora escolar, entonces comparten las vacaciones de los maestros. Entonces yo iba a llegar verano y unos 15 días estaba en mi barrio y el resto era en la playa, y me lo pasaba espectacular. No tenía ya te digo, no me acuerdo de mucho porque no tengo recuerdos vívidos de cada cosa, pero recuerdo que los veranos sobre todo eran espectaculares. Los inviernos ya menos. Pues además yo cambiaba cada año de colegio y tampoco es que tuviera muchos amigos. Todos los años había que volver a empezar a hacer amigos, no sé cuánto, pero los veranos no. Los veranos, de hecho, los amigos eran los del camping, que normalmente siempre veraneaban en el mismo, en Isla Cristina. Y esta canción la eliges como la primera para hablar de tu infancia. Sí. Donde me has dicho que había dos perros familiares que eran Pipo y Boli. Boli primero y Pipo segundo. Sí. Al Boli me lo trajeron sin yo saber que lo iba a tener. Tendría yo... Hostia, pues yo que la verdad que no lo sé. Tendría 5 años. Y ese perro, al igual que Pipo, no terminó sus días en mi casa. Sus días terminaron en otros lugares. Era otra época. Lo voy a justificar así, que es un eufemismo de decir no teníamos ni idea de tener perro. Pero ni idea. Sobre todo con... Boli duró poco, porque había problemas de alergia en la casa. Y lo estuve viendo durante un tiempo hasta que él murió. Es cierto que cada vez esas visitas se extendían más en el tiempo, hasta que ya un día me dijeron, mira, el Boli se ha muerto. Y me lo tomé bien. Y luego estuvo Pipo. ¿Te lo tomaste bien? Me lo tomé bien. Sí, porque... ¿Porque te liberaste de tener que ir a verlo? ¿O qué? No. Yo imagino que siendo un niño, en otra época, imagino que me lo tomé de forma mucho más orgánica, natural. La muerte en ese momento no suponía para mí, o creo que no la entendía. Y claro, a todo lo pasado, cuando ya he entendido en qué consiste la muerte, ya era tarde para llorar. El recuerdo estaba muy diluido. Con Pipo, además, cometimos un error garrafal, y es que vimos que el perro mordía y se podía haber llamado Pipo Satán o Pipo Belcebú, porque era un perro
Ingobernable. Ingobernable. En aquella época, ya te digo, nuestra consideración era que la culpa era del perro. Pero obviamente hoy... hoy ya sé perfectamente que cometimos unos errores garrafales como... Ahora se dice tutores, como tutores del perro. ¿Porque los perros se parecen a sus tutores? Imagino que en aquella época sí, porque era una época reverde. Para ti. Para mí y para mi hermana. Porque estábamos los dos, aunque nos llevamos 8 años, en algunas cosas nos parecemos muchísimo. Normal, venimos del mismo padre y de la misma madre, hemos heredado las mismas cosas. Y creo que en aquel momento, pues estaríamos los dos en el mismo sitio. Sí, sí. Pero vamos, que también Era fue... hacerle la vida imposible a Pipo. No. Era básicamente que no le echábamos cuenta, tío. Es una cosa que yo, cuando adopté a Eco, les conté a la gente. Quería ser honesto. Yo quería ser honesto. Eco, Eco recordemos, es es mi el perro. perro que tiene ahora 11 años Ujú. y que fue el que, sin pretenderlo, orientó tu vida profesional a lo que ahora te Bueno, dedicas. sin pretenderlo, no lo sé, porque siempre he pensado que hay un componente de magia, de prestidigitación de un ser superior o de una... que siempre he pensado que en algún lugar remoto donde se deciden cosas, no a nivel humano, sino a un nivel, vamos a llamarlo místico o metafísico, dijeron, mira, vamos a mandarle a este perro, porque este muchacho... a ver. Como cuando envían a un ángel a una misión. Total, absolutamente. O sea, tal cual. Pero 100%. Y los que no tenemos perros no tenemos ángel. Bueno, tendréis vuestras cosas. A lo mejor lo que hace falta es saber mirar. O que yo estoy muy flipado, que también puede pasar. La casuística puede ser Claro. infinita. Sí. Bueno, mira, la casuística es que yo siempre he pensado en eso, en la concatenación de acontecimientos que hicieron que mi perro estuviera. Y algunas veces, en algunos puntos, es completamente loquísimo, porque la chica a través de la cual yo me enamoré de los perros, que ya tenía 3 perros, y demás, fue un día que me dio por escribirle porque yo necesitaba un trabajo y había visto una cosa de ella. Digo, oye, tal. Y fue ese WhatsApp de esa mañana el que desencadenó todo lo que hizo que luego estuviese yo con mi perro. Lo adoptaste, Uh-huh. pero advertiste Sí. que tú quizás no eras la persona más indicada para tener perro. ¿O qué? No, que yo no era la persona indicada más para tener perro, no. Ahora ya sabía lo que era tener perro y me apetecía y podía, vivía solo y hacía tiempo, ¿no? Y pese a estar perdido, consideraba que un compañero de esa clase, después de haberme enamorado de estos 3 perros, que se llamaban India, Marley y Topi. Y Hannah, perdón. A Topi y India era la misma, la llamamos. Yo ya consideraba que eso me iba a venir bien. Yo me apetecía tener un perro. Pero a veces cometo el error de ser demasiado honesto. Pero bueno, no me pesa porque creo que es lo que hay que hacer. O sea, en un sentido, por lo menos con uno mismo, ¿no? Si luego no sale, bueno, yo no voy a estar a expensas de haber sido... de haber ocultado cosas, de haber corrompido un poco mi relato, ¿no? Como pasa en otros ámbitos. No, esto es lo que hay. Si queréis y consideráis ustedes que sois los responsables de a quién le van a dar el perro, yo encantado. Y accedieron. Accedieron también porque, bueno, porque yo estaba enamorado de esos perros, de los 3 estos. Eran 3 border collie maravillosos. Marley era un poco cabrón, pero también lo quería. Estamos escuchando la banda sonora. Iba a ponerle adjetivo, pero no sabría qué adjetivo ponerle a la banda sonora de Twin Peaks, de la serie dirigida por David Lynch de 1990-1991. Por ahí anda. Que además fue, creo, tengo entendido, la primera serie
de televisión con un tratamiento cinematográfico, que ahora estamos muy acostumbrados a ver en las plataformas, pero quizás fue esta la primera que tuvo un tratamiento cinematográfico. Banda sonora compuesta por Angelo Badalamenti. Esta es tu segunda elección musical, ¿por qué? Por dos cosas. La primera es porque es una serie de puta madre que de mayor he descubierto y me parece asombrosa. Porque David Lynch para mí, bueno, últimamente que he estado con su biografía y su historia, representa para mí también un genio creativo ingobernable, y me parece que su forma de ver la vida es maravillosa, pero sobre todo elegí la canción porque representa un poquito mis miedos. Y eso que se dice de que el miedo se ve muy lejos, desde lejos se ve muy grande, conforme te vas acercando y te enfrentas a él, muchas veces, la gran mayoría de veces, hombre, si no es una K-47, una bomba nuclear, alguna cosa de esta vez, pero los miedos personales, este tipo de límites que nos ponemos, desde lejos se ven muy grandes. Y lo que me pasaba con esta canción es que cuando yo era pequeño, esa época en la que salió, yo sonaba la música y mira, me daba pavor, me daba miedo, muchísimo miedo, porque normalmente esa música se escuchaba en televisión anunciando la serie, y después de terminar la parte más, siempre decían ¿quién mató a Laura Palmer? Y se veía a la muchacha envuelta en plástico, con los labios azules, en un río, en un río, en el estado de Washington, entre coníferas. Gigante. Es una mezcla de esas imágenes rodadas por David Lynch, son como una mezcla entre lo macabro y lo bello, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Él cuenta que esa imagen le pasó, o sea, la idea le viene de esa y otra escena de, creo que de Corazón Salvaje, creo que es, de que de pequeño estaban jugando en la calle de noche, y vino una muchacha a la que le habían pegado, venía desnuda, semidesnuda, con un traje, y eso se le quedó a él. Y en su proceso creativo, en el tema de esa imagen vino, y es verdad que es como, hostia, es muy bonito a nivel, pero esconde detrás una tragedia terrible. Te tienen sentimientos encontrados ahí. Yo prefiero los perros, para que te voy a engañar. Entonces, que son también muy bonitos. Y esa música, después he descubierto algo que me daba tanto miedo de pequeño. Mi padre me regaló un disco en verano que venían las mejores bandas sonoras de la historia, y la primera canción era esa. Ahí, que ya me pilló un poquito más adolescente, empecé a apreciar esa música sin cagarme encima, porque ya te digo que eso, además, que es que no la podía escuchar, Era, me cago en la mano, es que... Angelo Badalamenti, que por cierto tiene un vídeo en YouTube explicando el proceso creativo junto con David Lynch, de la banda sonora, demuestra una gran maestría, precisamente porque es capaz de ponerse en sintonía con David Lynch, y a la par que David Lynch estaba rodando algo macabro pero bello, Angelo es capaz de componer una música que es al mismo tiempo macabra pero bella. Sí, totalmente. Dice que le decía, por lo visto se ponía uno al lado del otro, y el David Lynch le iba contando, mira, pues hay una mujer en el bosque, está semidesnuda. Y al mismo tiempo iba... Y él iba componiendo, y el es David un vídeo Lynch... maravilloso, ¿eh? Sí, la verdad que merece la pena verlo y empaparse un poco de esa forma de hacer las cosas que yo creo que si no se ha perdido, está en desuso. David Lynch lo perdimos hace poco. En enero. Y yo tengo que reconocer que soy un admirador de parte de su obra, pero al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados, porque creo que en otras me ha tomado el pelo completamente. Sí, a ver. Es que, a ver, te pones a ver Cabeza Borradora y dices, ¿cómo esto fue lo primero? Pero tiene sus cosas, tiene diferentes Mulholland capas. Drive, o Mulholland Drive, que parece que las cintas del rodaje están tiradas aleatoriamente y montadas
de una forma... Bueno, es que Mulholland Drive iba a ser un largometraje, luego lo cancelaron y decidieron hacerlo una serie. Entonces, yo imagino que con ese origen, pues había que hacer algo. Y también David Lynch, que ya te digo, he leído su biografía últimamente, lo tengo reciente, por lo que se ve era un tipo muy... Iba un poco como a su bola, tuvo errores y supo enmendarlos, como Dune, que pasó por el aro, él lo dice. Yo pasé por el aro, hice cosas que... Me comprometí con cosas que no iba a saber cumplir y luego le cambiaron el guión y tal, ya no pasó por ahí. Entonces, creo que en ese sentido, el tipo supo mantener su iniciativa propia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor son... Si hay personas que lo consideran obras maestras, no seré yo quien diga esto es... Puedo decir, no lo entiendo, ¿no? Cabeza borradora, cabeza borradora. Pero es que el arte es muy subjetivo, claro, ¿no? Claro. Aparte es un artista... ¿No te da miedo dedicarte a algo que es tan subjetivo, tan difícilmente valorable? Que alguien pueda pensar que tus fotografías son maravillosas y al mismo tiempo alguien pueda pensar que no. Pasan dos cosas. La primera es que a los perros, en mi parte, ¿no? En mi parcela, los perros nunca se quejan de lo mal que salen. Al revés, todos los dueños... Los tutores, se oye alguien ofender. Todos los tutores ven a sus perros buenísimos, guapísimos en todos los sitios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me da exactamente igual, me resbala lo que pueda suponer para otra gente, lo que yo haga. De hecho, me lo resbala para un lado y para el otro. Pero eso lo dices desde el éxito, ¿no? No. Lo digo desde hace tiempo, ¿eh? Porque sí que es verdad que uno de mis grandes miedos ha sido cómo combinar mi existencia, ese es el mínimo común múltiplo de todo, para poder vivir en este mundo. Y además, cuando dices desde el éxito tiene muchas bisagras y aparte... Bueno, el éxito me refiero, por ejemplo, a que tú tienes tu agenda llena hasta dentro de 6 meses. Ahora hasta diciembre. 6 meses. 6 meses, pero bueno, es un éxito cotidiano. Es lo que yo creo que es lo mínimo. Sí, pero si no tuvieras la agenda llena hasta dentro de 6 meses, a lo mejor no te daría igual o no te resbalaría lo que pensaran los demás sobre me tu la obra, resbala empepinadamente siempre. Entiendo que es tu modus vivendi. Sí. Mi modus vivendi, ya te digo, desde hace un tiempo, ¿eh? Porque sí es cierto que uno de mis grandes miedos era no ser aceptado. No ser aceptado, no. A lo mejor es un eufemismo, pero creo que no es lo mismo. Encajar. Hasta que me perdoné conmigo y dije, es que a lo mejor no hay que encajar. ¿Vale? También un poco en sintonía con lo que te he dicho de que me mandaran a alguien, a un perro, para ayudarme un poco. Está un poco en la misma caja. Es que a lo mejor no hay que encajar. Es que a lo mejor habito el mundo de esta forma y ya está. Y reconozco lo que es. De hecho, desde que me perdoné con eso, habito el mundo de una forma muchísimo más honesta. Honesta conmigo. Y eso al final se representa fuera. Y eso se puede manifestar de muchas maneras, ¿eh? Se puede manifestar desde la forma en la que vivo en la intimidad, en lo privado y con mis amigos y con mi familia, a la forma en la que de vez en cuando pues, me da por expresarme en redes o en cualquier otro ámbito que sea un poquito más público o que a lo mejor te expongas un poco más. Yo puedo sentir muchísimo la muerte de un perrito y desde llorar con la persona que se está haciendo la sesión porque sabemos los dos que a ese perrito le cuesta poco y cuando se me ha pasado el sofocón y le he escrito, le he dedicado algo en Instagram o en Facebook, alguna historia de esta, a los 2 días puedo estar cagándome en la puta de alguien en el mismo medio y me da exactamente igual lo que piense uno. Eso quiere decir que me estás ofreciendo una entrevista sincera. Lo procuro. Si quieres empieza a decir tacos, porque... No. Tú te puedes expresar
como mejor te venga en gana, pero entiendo que no te estás reservando nada. Bueno, puede ser que haya cosas que yo no quiera contar, pero porque pertenecen ya a un ámbito muchísimo más privado, que creo que no tiene nada que ver. Pero si me preguntas activamente sobre algo, no te va a quedar más tendré remedio que que responderte, responder, claro. Y hacerlo honestamente. Sí, desde luego que sí. The Lost Song, de Cat Empire. Esta es tu tercera elección musical. ¿Por qué? Hace muchísimos años, tengo 40. Cuando yo tenía 23 años, 24 años, estuve perdidillo. Que con el tiempo creo que no es que estuviera perdido, sino que es que estaba buscando algo. Es la segunda vez que mencionas lo de estar perdido. Sí, pero porque creo que tengo alma de buscador. Creo. ¿Qué es lo que...? Me ha dado tiempo a reflexionar, no sé lo que busco. Creo que buscar por el hecho de buscar, creo que es un arte incluso. Porque me fascina perderme también. Pero me fascina perderme porque en la pérdida está la búsqueda. Uh-huh. Entonces, esta canción, hubo una época en la que estuve sumido en una depresión interesante, una depresión que yo creo que solo se ha dado en nuestra época, o sea, en nuestra era, en la era que nos ha dado vivir. Males, que se suele decir problemas del primer mundo, ¿vale? Cuando ya tenemos una acomodación, una sociedad, vivimos en un mundo que tiene las principales necesidades ya saldadas, pues vas buscando otras cosas y las frustraciones, los desamores y otro tipo de cosas te llevan por unos caminos que... Entonces yo tuve una depresión de ese tipo. Y una amiga mía que se llama Génesis me recomendó para irme a una ONG en Rumanía a trabajar. Estaba súper perdido, tan perdido que yo me creía que iba a Budapest. O sea, pero yo me enteré cuando me bajé del avión, que no era una cosa... O sea, tú con tu libro de Aprenda a magiar... Efectivamente. 2 semanas... Efectivamente. Yo me creía que ya me iba a otro sitio, yo cuando me bajé del avión y digo, hostia, Rumanía, Bucarest, ¿qué coño, O sea, ese era el nivel de perdido que estaba. Y además no me lo pensé, Yo creo que ya me lo dijo un martes, un lunes, y yo el viernes estaba ya en Rumanía. O sea, era una cosa espectacular. Cuando cambié yo creo que Génesis también fue un enviado. Génesis también fue una enviada. Pues el nombre es ciertamente propicio. Fue un Génesis para mí, fue verdaderamente mi Génesis. Y le estaré eternamente agradecido. No tengo mucho contacto con ella, menos del que me gustaría, porque la vida al final te lleva por otros derroteros, pero mi vida pasa por ella. Uno de mis cambios vitales, digamos que la primera fue Génesis y la segunda fue Eco, que bueno, puede ser un eco de Génesis en algún punto. Resulta que allí cambié de lugar, de personas, de idioma, de cosas que hacer, de todo. Y... como te he dicho, el martes yo era una persona y el viernes por la noche, cuando ya me había bajado del avión, ya había conocido a la gente y visto el panorama que me esperaba durante 7 meses, ya era otra persona. O sea, yo empecé a cambiar desde el mismo momento en el que estuve allí. Al final de esa experiencia, de esos 7 meses, yo estaba en una ONG en la que estaba como fotógrafo, que hice muy pocas fotos y al final fueron ellos los que me salvaron a mí. En vez de yo aportar, que bueno, al fin y al cabo lo que estaba aportando un poquito de mi presencia. Allí los voluntarios de una tirada y los de otra se encuentran durante un poquito de tiempo para poder hablar entre nosotros, compartimos experiencias, ya unos nos vamos y otros se quedan. En ese intercambio conocí a una chica que se llama Oliva, guapísima, unos Rastafari de Madrid, guapa. Y era la hostia. Era una persona que me hizo sentir allí. Digo, hostia, es que se me acaba esto y esta acaba de llegar, qué guay. Le veía a ella y a todos sus compañeros, ¿no? Le veía la energía que yo tenía al principio. Me encantaba. Y una noche de esas convivencias fuimos a una discoteca allí
y estábamos bailando esta canción. Estaba yo con ella, estábamos bailando y claro, la cosa se puso... Estábamos así como abrazaditos y hubo un momento en el que creo que verdaderamente fue el momento más consciente que yo tuve en Rumanía. Era de noche, habíamos bebido y estábamos a gusto. Pero en esa canción, en ese momento, supe, digo, no sé dónde estoy en el mundo en el punto geográfico, pero real. O sea, no tenía ni idea de dónde estaba y sin embargo, ni qué iba a ser de mí cuando yo llegara a España. Sin embargo, ya había recuperado aquella parte que se me había perdido y estaba como dispuesto y consciente. O sea, que te encontraste dentro de aquella pérdida. Sí, digamos que aquel fue un momento, y mira, la canción se llama The Lost Song, ¿sabes? Fue un momento, uno de esos momentos que guardo con especial cariño y que me regaló a mí la vida en esta experiencia de la vida en este planeta, en este momento. Te has perdido y te has encontrado. Sí. ¿Y temes que algún día te pierdas y no encuentres el camino de vuelta? Yo creo que le cogí el gustillo. En el sentido en el que, lo que te digo, no es tanto perderme, hay maneras de perderse. Cuando uno pierde y grados, cuando uno se pierde por una pérdida, en la que luego no levanta cabeza, es una cosa. Llámese desamor, llámese una pérdida vital de familia, de amigos. Un duelo. Un duelo. Cuando uno tiene un duelo, bueno, hay que encontrarse. Cuando uno se pierde porque ha perdido el norte a causa de lo que sea, hay que encontrarse. O no, o deriva en algo. O de repente te mandan un angelito que te abre los ojos. Entonces a mí me gusta perderme sobre todo en reflexiones que a lo mejor no me llevan a nada, pero me curten. Uh-huh. En el punto en el que tengo una condición muy inquieta a nivel intelectual, pero no intelectual de intelectualoide, sino me encanta conocer las cosas. Y cuando me da por algo, es una energía imparable dentro de mí. Ahí considero que me pierdo un poco, porque algunas veces llego hasta abandonar mi trabajo, pero me reconforta saber que tengo la mente activa, que no es una pérdida como aquella vez que me perdí tanto, que llegué a tener que cambiar de todo. Son pérdidas puntuales que cuando regreso, es eso, es un camino de búsqueda. Sí, pero ¿no te parece que es un poco jugar con fuego? Es decir, si... Para mí no. Soy de esa condición. O sea, a mí se me está viniendo a la cabeza una imagen de una película. Tampoco es que la película sea gran cosa. A ver. Superman 2. No la tengo ahora mismo en mente. Bueno, pero yo te describo la imagen. En la película, Clark Kent y Lois Lane van a pasar unos días a las cataratas del Niágara. Y hay un niño que está jugando a soltarse de una mano y luego de la otra en una barandilla que da justo a las cataratas del Niágara, ¿no? Hasta que el niño pierde una de las manos y termina cayendo. Lo que pasa es que afortunadamente estaba allí Superman para rescatarlo, ¿no? ¿No te da la sensación de que jugar a perderse puede ser un salto sin saber si hay red, si termina habiendo red? De momento la ha habido, me dices. Claro. A ver, cuento con Superman. ¿Qué es? De momento mi perro, pero yo confío muchísimo en la vida, cada vez más, porque reconozco lo que es. Quiero decir, cuando a mí me da por volatilizarme y por meterme por bucear en las historias que me llaman la atención, y de verdad lo aprendo casi todo lo que pueda haber de un tema, me profundizo y demás, y dejo de lado otras cosas que también son importantes, ¿no? Pero siempre confío en que voy a salir bien, lo disfruto. No es es una búsqueda, no, es una pérdida, pero es una búsqueda. O sea, me pierdo porque estoy buscando algo y regreso. Y luego confío muchísimo en la vida cada vez más porque pese a haber he tenido pérdidas importantes, pese a haber estado perdido muchas veces, siempre he encontrado el camino de regreso. Y confío muchísimo en la experiencia humana, la mía, la de los demás, y creo que todo tiene un propósito.
Creo que todo tiene una razón de ser. Y cuando lo reconoces, tiene un componente de fe. Pero es que la fe está para usarla. Entonces, me abandono un poco a ese tipo a la vida. Ya te digo, antes te dije que me perdoné mucho con esa frustración que yo tenía con el mundo. Fue perdonarme y decir, vale, yo soy así. Otra cosa es que yo... ¿Cómo llega uno a perdonarse? Bueno, reconociendo lo que es. Es que cuando uno admite que es de una forma, otra cosa es que sea un gilipollas y vayas tocándole los cojones a la gente o vayas haciendo cosas que no se deben. Ahí, si reconoces que eres un hijo de la gran puta, pero si con la honestidad, con lo que se considera verdad y actúas en consecuencia, que eso es muy importante, actuar en consecuencia y ser honesto con uno mismo, pienso que te posiciona, por lo menos como ser humano, en un momento dado. Que luego te puedes desdecir y cubres todas las posibilidades posibles. Sí, claro. Bueno, pero reconocer de sabio. Rectificar. Rectificar de sabio. Entonces, pienso que esa es la mejor forma de habitar. ¿Cómo te perdonas? Bueno, es que si no te perdonas tú y si no tienes esa capacidad... Sí, pero voy a poner un ejemplo muy exagerado y que espero que se me entienda bien. Dale. Hasta Adolf Hitler pensaba que tenía un buen motivo para hacer lo que hizo y... Claro, pero ese era un hijo de puta. Sí, pero a lo mejor él no se reconocía como un hijo de puta. A lo mejor pensaba que sus fines eran nobles y que estaba haciendo lo que tenía que hacer porque estaba zumbado o porque se sintió un elegido o por cualquier motivo. Quiero decir, ¿tú crees que incluso Adolf Hitler fue capaz de perdonarse a sí mismo? Yo supongo que en su intimidad él reconocía que estaba haciéndolo bien. Pero claro, mira... Tenía un perro además. Tenía un perro, tenía varios, sí. ¿Cómo puede estar uno alimentando y cuidando a un perro y metiendo en la cámara de gas a millones de personas? ¡Qué mierda la pregunta! Es una pregunta, pero yo me la formulo. No, claro, no, y tiene toda la razón. Porque él llegaría y a lo mejor su perro un día se lastimó la pata y se preocupó muchísimo y lo llevó al veterinario. Estoy 100% seguro. Y diría, ay, mi perro, el pobre y tal. Pero luego estaba haciendo una auténtica barbaridad, ¿no? Aquí solo puedo decirte que no conozco la respuesta. Vale. y que Dios dirá. Al final... Lo que yo quería preguntarte es si tú crees que todo el mundo puede llegar a perdonarse. Sí. Yo creo que incluso, mira, hay cosas... Hitler mataba a desconocidos. Era un hijo de la gran puta, ¿vale? Pero hay gente que mata a sus hijos, tío. ¿Se puede uno perdonar eso? No lo sé. Estábamos hablando de peccata minuta, en este caso. En cosas más grandes que ya se consideran... Sí, pero hay gente que aunque sus faltas son peccata minuta, resulta muy complicado o imposible perdonarse. Porque todavía no ha visto que tiene que perdonarse. Porque yo creo que en el momento en el que uno asume que está en un problema, intenta poner los medios. En el intento ya está la voluntad. Entonces, este componente de fe que yo tengo, entonces doy el testigo. No responsabilizo, pero me confío en que algo hay que venir. Siempre llega algo, siempre llega ayuda. Yo eso lo tengo claro. Mira, bueno, sí, siempre lo tengo claro que antes o después la vida, lo que se dice, ¿no? Dios proveerá. Y también te digo que si algo magnífico nos queda del cristianismo, es que lo bueno, los 10 mandamientos, vamos, a lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero yo pienso que los 10 mandamientos, o el mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te sales de ahí, cabrón, más fácil que eso, no vas a poder. Pues ya hay fronteras que... ¿no?
El camino de las utopías de Extremoduro. Esta es tu última elección musical. Me has hablado de me he perdido, he encontrado el camino de regreso, me he perdido porque me gusta buscar. Cuando te has perdido y has encontrado el camino de regreso, al final has encontrado lo que estabas buscando. No lo sé. O sea, a día de hoy, sí. Mañana Dios dirá. ¿Por qué? Me enlazo un poco con lo que te dije al principio, de esa percepción que yo tengo de que el mundo ha tenido que... La sociedad ha tenido que autoengañarse mucho y adaptarse a esos autoengaños para poder sobrevivir en sociedad tal y como la conocemos actualmente, en este planeta tan bonito. Entonces, siempre he estado, indirectamente porque no le ponía palabra, obsesionado con la idea de ¿qué hago para ser fiel a lo que siento y adaptarme a esto de que hay, ¿no? Que, bueno, luego tengo cosas súper mundanas, porque al final todos estamos aquí, ¿no? Pero digamos que en lo esencial siempre me he visto un poco desprovisto de herramientas, ¿no? Entonces, esta canción representa un poco el momento en el que yo tomé conciencia de que haciendo lo que a uno le sale del corazón, unas veces del corazón, otras veces de los cojones, porque hay diferentes momentos. Y siendo fiel a uno mismo, uno llega a tener resultados. Mira, una de las cosas que me fascina de mi trabajo y que he sido plenamente consciente hace poco, ya te digo, me costó ponerle palabras, pero era una sensación que yo tenía, ¿no? Es que cuando vienen a hacerse fotos, la gente con sus perros, lo que yo recibo en el estudio es la mejor versión de cada persona. No tienen reparos en... Los perros tienen una cosa, los perros amados. Realmente todos los perros. Lo que pasa que cuando está en un punto de convivencia y el perro es tu perro, convierten momentos cotidianos, cualquier rutina, la convierten en cosas mágicas. El hecho de esas miraditas, alguna tontería que hace, no sé qué, no sé cuánto, le da un plus a la vida y nos hace fijarnos en cosas tan sencillas que no tenemos conciencia hasta que no tenemos esa suerte de tener un perro, un niño, o seres similares, o personas que son espectaculares y saben arrojar luz en cualquier momento, que también las hay. Entonces, la gente viene a mi estudio en su mejor versión. ¿Qué ocurre? Que yo con eso me doy con un canto en los dientes, porque todos tenemos malos días, todos tenemos inquietudes, todos tenemos inquietudes malas y buenas también. Incertidumbre, esa es la palabra. Todos tenemos problemas gordos, todos estamos a lo mejor, todos tenemos momentos en los que estamos, pero cuando la gente viene allí, pese a que le pille en mitad de cualquier cosa mala, viene en su mejor versión. Y a mí eso me parece la mejor suerte, porque me permite, yo ya con eso estoy recompensado y creo que he llegado a ese punto en el que me están dando una verdad de ello. O al menos yo lo percibo así. Entonces esta canción viene a decir que las modas, las cosas con las que yo tengo que supuestamente o se presupone de un fotógrafo, desde la típica foto con una camarita a que tenga que saber absolutamente de todo lo que hay en fotografía, de todas las tendencias, de todo el color de este año, de esta foto se tira así, eso me lo paso por el forro de los cojones. Me da exactamente igual, porque ya me veo absolutamente recompensado y además considero que entrar en ese juego es como doblegarse a ese autoengaño al que tenemos que llegar todos en cualquier ámbito, en cualquier trabajo artístico, en cualquier trabajo de cualquier cosa. Entonces ya esa pureza deja de existir. Entonces esta canción llegó en el momento en el que yo tomé conciencia de eso y además habla un poco de eso. Mientras hay un momento de la canción que dice: agua, si vienen a por mí, tú dame el agua, que yo mientras la vida la intentaré negociar. Pues creo que eso define muy bien esta historia. Por supuesto, sin menospreciar a grandes profesionales que tengo a mi lado y que es compañeros fotógrafos de perros y demás, que hacen un trabajo excepcional y lo hacen a su manera, y respeto mucho eso.
Pero hablo de eso, tendencia, forma de hacer las cosas, eso me da exactamente igual. Has dicho que cuando alguien va a tu estudio te ofrece su mejor versión y habitualmente en estas entrevistas yo espero al final de la entrevista para dejarle claro al oyente cuál es el nexo en común entre tú y yo. Yo pasé por tu estudio y yo creo que no pude ofrecerte mi mejor versión. Estaba en una época muy complicada de mi vida, creo que la peor época de mi vida. Fue tan complicada que tuviste que recogerme en tu coche para llevarme a tu estudio y luego devolverme a casa, porque si no, no hubiera, esa sesión de fotos no hubiera tenido lugar. Sí. Y yo creo que no pude ofrecerte mi mejor versión. Son unas fotos que están en Instagram, que son maravillosas, pero son maravillosas por lo que pudo suponer para mí como terapia el estar 2 horas contigo tratando de buscar un hilo del que tirar. Fue complicado aquello, ¿eh? Bueno, cuando yo te conocía, sabía que estabas en medio de ese naufragio, pero no sabía que estabas tan mal cuando fui a recogerte. Cuando te vi, me activé, ¿sabes? Entonces creo que utilizar la risa en mitad de la sesión para... Muchas veces importa menos la foto que el momento. Y creo que yo pasé una grandísima tarde contigo. Reconocía que estabas... no estaba hecho mixto. Sí. Pero a su vez estabas allí. Y a su vez me contaste un chiste que me harté de reír. Y además a través de la risa que pudimos reconectar un poquito con la esencia un poco. Al final, también el contexto, unos flashes, un tío ahí haciéndote fotos. Y encima, como tú estabas, yo pienso que tampoco fue lo más fácil para ti del mundo. Pero creo que al final el alma sabe. Al final se mandan... hay velas puestas para que nos guíen el camino, sin que de alguna manera, o sea, es una forma de... Entonces, creo que supimos, tanto tú como yo, creo que supimos reconducir aquello y por lo menos convertir la experiencia en algo agradable. Un oasis dentro de ese, un buchito de agua dentro de ese momento. Sí, fue agradable. Además, la fotografía tiene la ventaja o la circunstancia de que es algo que se disfruta durante mucho tiempo, porque disfruté con la sesión, disfruté con la selección de los más de 900 disparos que hiciste con tu cámara de fotos. Me dijiste que seleccionara 15, yo de rondón elegí una más, 16. Hostia, 900 y pico, tío. 900 y pico fotos, sí. Además, yo decía yo, entre esta y esta, ¿qué diferencia? No hay ninguna diferencia. Es que ¿sabes qué pasa? Que no hice preselección contigo. Ya. Digo... La confianza. Ay, claro. Pero es verdad que luego se va disfrutando porque, como digo, disfrutas la sesión en sí. Son 2 horas en las que no estás pensando en eso que te atormenta. Luego seleccionas la fotografía, pues estás ahí otras 2 horas, esta sí, esta no, aquí salgo demasiado serio, aquí salgo demasiado triste, aquí salgo demasiado tal. Y luego se disfruta conforme la vas publicando. Sí, y sí. Entonces, es una sensación de bienestar el que me proporcionaste. Qué bien. Que no se circunscribe solo a la sesión de fotos que estuve 2 horas en tu casa y en esas 2 horas pues no estuve en la mía, no estuve atacado por fantasmas, sino que es como una especie de pastilla o de píldora que tiene un efecto prolongado. Sí.
Te agradezco que me lo digas, porque No habías caído en eso. Sí, quizás. sí, había caído. Lo que pasa es que, sabes que yo trabajo con perros Mm, y que allí no había ningún perrito. no. A lo mejor tuviera venido un perro. Entonces, Tengo que decir, lo he dicho durante la entrevista, que yo no tengo animales, pero me encantan los animales. De hecho, yo me he criado con animales. Yo tenía una perra que se llamaba Laika, que yo decía que era mi novia, de pequeño, de muy Fíjate. pequeño, sí. Y no tengo animales precisamente porque me gustan mucho y no puedo proporcionarles una tenencia responsable. Quizás algún día, cuando tenga la capacidad de darle un bienestar, pues sí, pero hoy por hoy creo que lo responsable es no tenerlo. en tu caso. En mi caso, en mi caso. En tu caso, sí. Sí, porque hay personas que tienen animales y no los tienen en condiciones. Pues de hecho, por eso se habla de tenencia Sí, responsable. claro, que hay cada cosa. Hay cada cosa. Sí, pero mira, en ese estado, Ujú. eh, un perro te acaricia el alma. De verdad. A ver, uno tiene que tener predisposición. Pero sé que en aquella sesión Un perrito no hubiera tenía venido que mal, haber subido yo a mi perro, hombre. Pues me hubiera encantado. Yo te agradezco que viniera, porque además mm, algunas veces he pensado un poco que te dije, no, yo voy a recogerte, hombre. Venga, te recojo, te llevo, no sé qué, no sé cuánto. Y también pensaba que a lo mejor, como no estabas en tu mejor momento, ¿no? Digo, a lo mejor, digo, no, pasamos por aquí, a ver qué pasa. Pues yo he querido no devolverte el favor, porque yo creo que esto no se trata de deberse nada, pero sí he querido compartir con los oyentes eso que yo descubrí en ti, que, que era una persona con fondo, con profundidad y con vivencia lo suficientemente atractivas como para que la gente conozca tu historia de la misma manera que tú has intentado contar la mía a través de aquella sesión de fotos. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí, Eco. Y yo también te agradezco mucho que me hayas invitado. Es una experiencia maravillosa y agradezco muchísimo estar aquí. Y lo bueno es que nos seguiremos viendo. Amén. Amén, muchísimas gracias. A ti.